Como les decíamos, la doctora Patricia Medina Suta. Ella es doctora en Psicología Educativa y Desarrollo Humano en Contextos Multiculturales por la Universidad de Valencia en España y máster en mención similar por la misma universidad, magíster en Gestión de la Educación por la Pontificia Universidad Católica de Perú, y además es especialista en audición, lenguaje y aprendizaje por CEPAL. Es responsable de promoción de la investigación en el posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Doctora, bienvenida a Cuestión de Contextos. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes también, ¿no?, por esta convocatoria de este tema, complicado a veces, pero hay que simplificar las cosas, ¿no? Así es. Doctora, sabemos que usted tiene una labor para promover el tema de la investigación científica, académica. ¿Qué tan difícil es despertar el interés por la investigación? Eso tiene que ver con una historia de vida de cada uno, ¿no? Y tiene que ver con las personas que se van constituyendo, digamos, en momentos de desarrollo del espíritu investigativo, ¿no? Voy a hablarles de una cosa muy concreta mía, ¿no?, como profesora. Ahora yo me desempeño en el posgrado, en Ruiz de Montoya, a veces también en otros espacios, ¿no? Y de pronto nos encontramos con personas que no hicieron nunca una tesis, porque antes nuestras leyes han permitido los exámenes de suficiencia profesional. Y bueno, pues, ¿no?, nuestro ritmo, la aceleración y todo esto de alguna manera desencadena pues que ello no se constituye, ¿no? Qué difícil puede ser despertar el espíritu investigativo o la motivación. Justamente cuando no conocemos algo, hay una negación, hay eso de que cómo será, o de pronto lo que estábamos conversando un poco antes, ¿no?, el hecho mismo de que cómo te pintan eso, ¿no?, cómo te están planteando que es una tesis, ¿no? Entonces desde ahí ya hay en arranque no hay una disposición. Entonces yo tengo que emplear no solamente la idea de lo que puede constituir realizar una tesis en relación a lo productivo, ¿no?, para la profesión, sino también despertar desde el ser, desde esa dimensión interna, un espíritu reflexivo, un espíritu de conexión, ¿no?, un interés sobre un problema que te conecte desde tu profesión, desde ahí viene, ¿no? Entonces, creo que esa tarea no es una tarea no es una tarea fácil, ¿no?, para un metodólogo. Y en estos tiempos lo que hay que ver es cambiar justamente la idea de la metodología dura que teníamos siempre, ¿no? El curso de método de investigación empezaba de frente ya con los diseños, los métodos, y de pronto eso no es. Con el tiempo yo he ido aprendiendo que eso más bien es como darle ya a la persona un esquema, una estructura, y no partir de esa dimensión más interna que lo disponga a una reflexión y a un interés verdadero, ¿no? Hay que ver desde su punto de partida de la propia persona, ¿no? O sea, qué cosa te conecta, qué problema, ¿no? Entonces por ahí, ¿no? Bienvenida, doctora. ¿Cuál es el perfil que debe tener un investigador? El perfil. Esa palabra te dice de una homogeneidad, ¿no?, de una generalización. Yo diría, dentro del perfil, dentro de las capacidades que puedan implicar una competencia de investigador, ¿no?, porque el perfil puede sonar a una sola forma, ¿no? De pronto pueden haber personas que son más dispuestas a la sistematicidad, ¿no?, u otras personas que necesitan más bien ir desarrollando inductivamente procesos reflexivos para ir llegando a definir mejor un planteamiento del problema, una estructura temática. Entonces, eso, ¿no? Primero, encontrar el paradigma, el eje paradigmático, ¿no? ¿Qué te dispone mejor? ¿Cuáles son esos procesos que te conectan más, ¿no? Y de pronto vas planteando el problema en esas dimensiones, ¿no? Un poco más acercándote a sujetos, a contextos, disponiéndote a hacer un alto. El investigador no es el que corre para hacer la tesis, es el que tiene que leer, es cierto, pero también tiene que reflexionar en contraste de lo que va leyendo con eso que va encontrando en su lectura de la realidad. Entonces, el perfil o la capacidad, la disposición de un investigador tiene que ser orientada siempre a procesos reflexivos, a lectura del contexto, a lecturas ya de fuentes científicas que al comienzo no lo son, porque también eso hay que cambiar la idea. De frente no es lo duro de la base de datos, hay que primero hacer pesquisas. Hay un nuevo concepto, bueno, una nueva forma de concebir el estado del arte. A veces el estado del arte lo vemos como un producto, muchos de nosotros acá, sobre todo en nuestro país, ¿no?, o el estado de la cuestión, ¿no?, cuando de pronto el estado del arte es una práctica transversal, o sea, indago, reflexiono, analizo
y luego ya voy plasmando eso en el texto, le voy dando forma, mapeo, construyo mis ideas, ¿no? mis argumentos, por ahí, ¿no? Usted nos mencionaba justo antes de empezar el programa que el problema a veces radicaría desde la educación básica, ¿no? En el tema de desarrollar algunas capacidades, ¿no? Es quizá por eso que es tan difícil empezar una tesis, terminarla, ¿no? Porque para unos es un reto, para otros es un problema complejo, para otros de repente están como pez en el agua con el tema de la tesis. Son diferentes las reacciones de cada profesional, ¿no? A ver, vamos ordenando un poco. Sí, esa mención es importante, ¿no? Yo soy profesora de primaria, les dije, de formación inicial. He trabajado con niños y bueno, me he especializado también en aprendizaje. Trabajo ahora también con otros niños, ¿no? Algunos que han podido o tienen este problema de Asperger, ¿no? Justamente es parte del autismo, ¿no? Y lo que yo me doy cuenta, tanto en niños como en adultos que tengo ahora, que es la capacidad del pensamiento crítico, reflexivo, argumentativo, el que de pronto no es que no lo tengamos, sino no estamos reconociendo, identificando los mecanismos de manera consciente. Eso es la metacognición, de manera consciente de lo que podemos hacer y hacer uso de ellos, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que me inquiere en mí, ¿no? O sea, básicamente entender que desde la escolaridad, ¿no? De inicio, de pronto hemos hecho cosas, hemos aprendido, hemos forjado toda una serie de productos académicos que han tenido que ver con criticidad, con argumentación, pero de pronto no hemos sido muy conscientes del proceso y de los mecanismos para luego utilizar o reutilizarlos y mejorarlos en otros desempeños, como cuando se hace una tesis. Eso es uno. Y luego lo otro es la última competencia, digamos, de la cognición en este plano de desarrollo, ¿no? de comprensión incluso de un texto, es esta capacidad de crear, de innovar, de transformar, ¿no? A proponer a partir del texto. Y una tesis a veces es eso, ¿no? No solamente es análisis, también puedes proponer algo desde tu experiencia, pero tienes que hacerlo científico. Entonces, esa capacidad, yo no puedo ser capaz de proponer en forma consciente, metaconsciente, si yo no tengo claro que antes, para yo utilizar mi pensamiento reflexivo crítico, donde yo voy a tener que demostrar una postura científica, porque eso es una tesis, y tiene que ver con que tengo que tener un marco de referencia. Y en la escuela hubiera sido y sería propicio que no solamente, lo dije en algún momento en otro espacio, nos digan, hay un libro, hay un solamente ese texto el que lo dice el concepto. Por ejemplo, ¿qué es la lectura? ¿No? Y ese texto solamente te dice el concepto. Pero no, hay posturas sobre lo que es la lectura, la definición de la lectura. De repente alguien con un eje paradigmático mucho más racionalista, otro con un eje paradigmático mucho más cualitativo, de comprensión, ¿no? Otro más crítico, cuestionador, etcétera, ¿no? Entonces, si eso desde la escuela nos darían esa capacidad, digamos, más consciente de que hay muchas formas de proponer las ideas, entonces el joven, el niño, ¿no? El joven, el adolescente, el adulto estaría en esa ruta de que hay A, B, C, D. Y entonces yo, ¿cuál voy a defender y por qué? Y ahí viene la construcción argumentativa. Eso desde la escuela básica. Sí, hay mucho que de repente precisar, reformar, modificar, ¿no? Sí, implementar el currículum, ¿no? Yo creo que ahora yo estoy escribiendo sobre eso un poco, ¿no? Para mí el tema es implementar el currículum. El problema se podría solucionar, creo yo, si cada quien encuentra la forma. Y no hay una única forma. Eso también es lo que hay que entender. Así como hay muchas formas, en todos los casos, como te acabo de referir, ¿no? El maestro debe encontrar desde su eje paradigmático también la forma de implementar su currículum. Lo que me funciona a mí no necesariamente le funciona al otro, por muchas razones. Sí, dígame, para la mayoría de los tesistas, el escoger el tema de por sí siempre es muy complicado. ¿Cómo se elige un tema adecuado? Sí, me acuerdo tanto que había en mis inicios de asesora, ¿no? Personas que venían y me decían, alumno, ¿no? Profesora, ¿qué investigo?
Y era como pensar en esta imagen, ¿no? El asesor diciéndole en el oído, ¿no? Al asesorado, esto, ¿no? Pero, ¿qué le estoy haciendo? ¿Qué estoy transmitiendo ahí? Estoy transmitiendo mi propia necesidad, mi propio ser, mi propia inquietud. Pero no estoy haciendo que la otra persona se disponga a elegir el tema. Entonces, elegir el tema tiene que ver con una conexión, primero, desde la identificación del problema, eso que tú crees que necesita ser resuelto o necesita ser comprendido. Primero comprendido antes que resuelto. Entonces ahí viene pues que el tema tiene que ver con la práctica, con una línea de investigación, es cierto, pero primero con lo que tú haces. Si estás haciendo una tesis para, no sé, de fin de la carrera, ¿no? O una tesis de fin de maestría que también aplica igual, tendrías que conectarte con aquello de la práctica de esa profesión, de esa mención de la maestría o doctorado, ¿no? Que te está conectando, que te está problematizando. A veces no es un tema, a veces es una persona. Llamémosle objeto de estudio, objeto de investigación. Puede ser una persona en un contexto, o muchas personas en un contexto, de cara a una situación. Entonces, es eso, ¿no? Empezar a reflexionar para el tema, primero, tu conexión interna con la situación, con las personas, y ahí sale el tema. Luego yo empiezo a pensar ya en que ese tema no está aislado. A alguien más lo conectó en un proceso similar al mío, y entonces hay antecedentes científicos, hay otras tesis, y hay que pesquisar, ¿no? Hay que indagar. ¿Qué hay acá en el Perú o afuera? Y entonces ahí vas determinando tu tema. Que las tesis son los títulos, ¿no? A veces se dice, mi tema está en el título, la variable, le decimos muchos metodólogos, ¿no? Puede ser una variable, ¿por qué? Porque va a variar, y hay procesos estadísticos, pero también puede ser una categoría de análisis. Y ahí ya no estamos hablando de algo que vamos a medir necesariamente, sino algo que vamos a comprender, un concepto. Doctora, respecto al tema, ¿basta con que tengas interés y esa conexión o también que tengas el acceso a las fuentes, por ejemplo? Sí, primero el punto de partida, decía, es la conexión, porque toda decisión viene desde uno. No es que alguien te la impone, en el reconocimiento del problema, porque un tema siempre arranca del reconocimiento de un problema. Luego vienen las fuentes, que ya le estaba un poco contando, ¿no? Entonces, mi necesidad es, no, esto me conecta, pero esto va a ser una tesis, y yo tengo que desarrollar una postura, y esa postura tiene que estar fundamentada y argumentada. Por lo tanto, ahí empieza la revisión de bases de datos. Pero ahí también el proceso generalmente nos dice, tiene que ir de frente al repositorio tal, ¿no? A la página tal, que es la autorizada incluso de la misma universidad, ¿no? Las fuentes, ¿no? Los repositorios son estas bases de datos, ¿no? Que hay muchas, ¿no? Y entonces hay de libre acceso y hay otras de acceso comercial. Y no todos tenemos la posibilidad de un acceso comercial, porque a veces es muy caro, tanto para uno mismo como para el mismo centro de estudios. Un buen Google académico, que es el más universal, si tú lo utilizas, un Google académico, ¿no? Si tú lo utilizas bien, es un buen recurso. Pero ahí viene otra vez, ¿cómo lo utilizo? Ustedes no solo deben entrar al Google académico y ya empezar a escribir en la ventanita el tema, ¿no? O lo que quieran, sino fijarse alrededor de toda esa plataforma, los contenidos, las disposiciones de estos botoncitos, ¿no? Que hay ahí, ¿no? Entonces no nos fijamos, hay una serie de elementos, relevancia, temporalidad, ¿no? A veces hay personas que no lo saben, pero ahora hay eso, ¿no? Índice H, porque tú te puedes inscribir en el Google académico, tener un perfil, tener tu biblioteca. Lo que pasa es que ustedes están escribiendo aquí, están mandando ustedes saludos a la docente Mónica Escalante. Bien, sí, saludos, ¿no? También la conozco. Así que nos dice, ¿no? La investigación es parte de la formación de todo profesional y somos los docentes quienes debemos acompañar el proceso de construcción de la tesis. Me manda felicitaciones a ustedes. Igual, mucho cariño también. Sí. Y usted nos hablaba del problema, ¿no? En todo caso, ¿cómo encontrar ese problema que nos ayude a poder, ¿no? Fijar un camino para poder trabajar la tesis? Ok, les había dicho de la conexión, y entonces el problema, de una manera instrumental, voy a referir ahora, en el proceso investigativo, hay que identificarlo primero,
Luego hay que delimitarlo, ¿no? En lo que estábamos diciendo, ¿no? Sobre qué voy a investigar y en quiénes y dónde, ¿no? Esas son las preguntas, ¿no? Entonces ahí generalmente los procesos más duros nos dicen en el título, ¿no? La variable, y entonces las personas, que pueden ser los alumnos de segundo grado, y entonces el contexto, que generalmente lo vemos muy geográfico, y a veces no necesariamente es así, porque hay otros diseños que no aplican de esa manera, ¿no? Entonces el problema determinado, de todas maneras hay un reconocimiento de sujetos, de contextos y de la temática en sí, de la variable o categoría, luego se tiene que definir, y en la definición también hay posturas, ¿no? Si lo vamos a operacionalizar, que son en dimensiones cuando es una variable, o si lo vamos a subcategorizar cuando estamos hablando de categorías de análisis, pero se trata justamente de definir en teoría, ¿no? ¿Cómo lo están estudiando? ¿Bajo qué composición? ¿Qué identidad? Se habla de identidad en el sentido estricto de la teoría, ¿no? De la que proviene. Si lo están viendo desde una teoría sociocultural vygotskyana, o una teoría psicológica o psicocognitiva piagetana, estoy hablando de dimensiones ya de base, ¿no? Y luego el problema también se tiene que ir caracterizando, y ahí está el foro interno del investigador, ¿no? Cómo tú lo percibes para que realmente hayas dicho, este es un problema. Entonces lo describes, ¿no? En tu contexto más inmediato, ¿no? Luego tenemos el tema de este proceso más de el planteamiento del problema. Y ahí vienen las fuentes, los recursos, estos que nos dan el contexto internacional, nacional, y entonces hay métricas, y entonces hay normativas, y entonces hay bases legales, y entonces hay estándares. ¿En medio de qué está eso? ¿Es un problema para los otros? Y empiezo yo a hacer todo un reconocimiento macro, micro, dimensional, ¿no? Lo que llamamos en el contexto internacional, nacional, y que alguna vez leía a un especialista de una universidad que le llamaba la lógica del embudo, porque va de lo internacional a lo específico, ¿no? Nacional y específico. Y lo último que generalmente en el proceso de la tesis se hace, y que a veces también se hace dependiendo, ¿no? Pero está en la tesis misma, es la formulación de la pregunta científica, el problema como pregunta. Pero no siempre es una pregunta, a veces no es la pregunta, sino las preguntas, porque el diseño es más cualitativo de comprensión, entonces son preguntas orientadoras. A veces una tesis no tiene que tener hipótesis, sino esa parte reflexiva que necesitas tú responder. Ese es un proceso más heurístico, ¿no? Como los filósofos, ¿no? Y empiezas a hacerte varias preguntas, y eso también puede estar en el planteamiento del problema, no solamente una formulación tan estricta como una correlación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué relación existe entre A y B? No necesariamente eso. Pueden haber más preguntas, porque el diseño es más de comprensión cualitativa. En lo que concierne a la hipótesis y los objetivos, ¿cómo vamos, digamos, apuntalando ese tema? ¿Cómo vamos definiendo? ¿Cómo lo vamos, ¿no? encontrando? Claro. En este mismo ordenamiento o en esta secuencia de explicaciones, ¿no? Si yo ya empiezo a reconocer sobre qué voy a investigar, en quiénes voy a investigar, en qué contexto, situación, no siempre geográfico, pueden ser situaciones, ¿sí? Incluso momentos específicos de ese desencadenante del problema. Entonces, yo ya he hecho mi reconocimiento de dudas, inquietudes, pero claro, si nosotros estamos reconociendo algo que necesita ser estudiado, hay un punto de partida de saberes previos que yo tengo de eso. Por lo tanto, puedo hacer conjeturas, ¿no es cierto? Eso estoy hablando en el estricto general, no ahorita en un diseño, en el estricto general. Las hipótesis pueden ser concebidas en un modo más general de eso que yo ya estoy afirmando a priori sin haberlo todavía demostrado, porque lo voy a comprobar, contrastar, mis conjeturas, ¿no? En el caso de un diseño más cualitativo, estoy hablando de preguntas orientadoras que necesito responder, pero también puedo tener hipótesis a priori, no como un diseño cuantitativo que sí te está hablando de repente de que sí habrá una relación altamente significativa, entonces ahí sí tienes que utilizar otros procedimientos, si estás hablando de otro tipo de procesos, ¿no? Y los objetivos se asocian a ello. Si yo estoy preguntándome, si estoy haciéndome conjeturas o hipótesis mucho más concretas, ¿no? De diseños más cuantitativos o cuantificables, entonces los objetivos van en esas dimensiones, ¿no? Si es una tesis más de variables, ¿no? De determinar, demostrar, ¿no?
cuestiones más cuantificables, los verbos serán esos, ¿no? En mis objetivos, ¿no? Determinar, establecer, cosas mucho más de escribir, ¿no? Mucho más que tienen que ver con esa naturaleza cuantificable, ¿no? En el caso de una tesis más cualitativa, los objetivos son más abiertos también, permiten aperturar otro tipo de inicios, ¿no? Como por ejemplo analizar las manifestaciones sobre el liderazgo, ¿no? En docentes, etcétera, ¿no? Comprender, ¿no? Proponer, interpretar, ¿sí? Contrastar, también puedo contrastar ideas, por ejemplo, ¿no? La profundidad de investigación depende si es una tesis de pregrado o una tesis de maestría y doctorado, ¿no? Claro, el camino debería llevarnos a entender también los procesos de un tesista que empieza el ritmo académico y lo concluye con una tesis en pregrado, y luego pues estamos hablando de que la maestría y el doctorado exigen más investigación, más profundidad, ¿no? Hemos hablado así punto por punto y quisiera también que nos comentes sobre el marco teórico. Sí, 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 está muy bien, ustedes están siguiendo una secuencia y yo creo que eso interesa tanto, ¿sí? Porque eso es lo que nos piden los esquemas, ¿no? De las universidades, los famosos, ¿cómo le llaman? Las guías, ¿no? Bueno, del proyecto, del plan de tesis, ¿no? Pues bien, sí, el marco teórico, que se llama, o mejor dicho, el inicio, la palabra lo dice, marco, ¿no? ¿Qué es un marco? Es una cosa compleja, no es una sola cosa, es un marco de referencia, ¿no? Y la referencia tiene que ver con reconocimientos de estudios científicos antecedentes. A veces en las tesis las universidades nos hacen colocar en el proyecto o en la tesis los antecedentes científicos internacionales, nacionales o por universidades, depende cómo lo dispongan, y eso también lo decía el tesista muchas veces, pero solo los colocamos y luego cuando nos toca hacer discusión sobre ellos hay que volver a ubicarlos, pero esa parte a mí me queda como que es como si fuera algo, un adorno a veces, porque están preocupados los tesistas más en encontrar cuántos antecedentes, y entonces eran los de los últimos 4 o 5 años, y solo eso les preocupaba, ¿no? Cuando en realidad el antecedente es justamente eso que te da el cimiento de un marco teórico, de que te dice, la lectura, y quién investigó, y bajo qué teoría, y qué hicieron a nivel metodológico. Hicieron algo como lo que yo estoy proponiendo, yo voy a ir por allí, ahí viene tu justificación también de lo que estás investigando, tu aporte, ¿no? Para justificar tu aporte. Y entonces lo teórico, ¿desde qué teoría? ¿Estás siguiendo la misma teoría? ¿Estás extendiendo la teoría? ¿La estás complementando con otra teoría? Entonces, el marco teórico tiene que ver con que los antecedentes se utilicen primero en esa forma. Y luego, bajo ese estudio, análisis, empiezas a determinar cuáles son las corrientes teóricas que tú has podido identificar. Si son incluso de perspectiva, más, como les decía al inicio, ¿no? De repente más psicocognitivas, más socioculturales, más racionalistas, ¿no? Empírico-analíticas, depende cómo no hay una forma única de reconocimiento, porque también puedes tú, simplemente en tu profesión, las personas han investigado y han dicho, ¿no? Que esta teoría se determina bajo esta mirada, este enfoque, ¿no? Teórico, que cada quien en su profesión tiene distintas formas de percibir o de concebir, más que de percibir, de concebir, ¿no? Fundamentar la teoría, y eso se va dando en el reconocimiento mismo de las tesis que vas analizando, porque también te fijas, ¿no? Yo soy educadora, de repente encontré mucha información, no en mi carrera, en tesis de mi carrera, sino en la psicología, porque yo tengo una perspectiva psicocognitiva o psicopedagógica de repente. Entonces, esas cosas las va uno analizando, y ahí vas proponiendo un marco teórico. Pueden ser 2 perspectivas, 3 perspectivas, puede ser un histórico lógico, una evolución en el tiempo de las teorías, ¿no? Desde el conductismo hasta el construccionismo, y entonces has hecho una tesis que tiene que ver con eso, ¿no? Con un tema que tiene que ver con eso, un problema planteado, ¿no? Entonces, el marco teórico es eso, como también cruzar allí lo que estás dimensionando en relación a esa variable o esa categoría, ¿no? Tiene un concepto, una definición, tiene componentes, lo que le decía, ¿no? La identidad, ¿no? Tiene componentes, bajo tal teoría es así, bajo tal teoría es asá, bajo tal teoría es de esta otra forma, y entonces yo voy hilando esas reflexiones, no solo lo coloco, porque si ustedes van a hacer un marco teórico de estar considerando la información y plasmándola muy bonita, muy bien redactada, pero no reflexionan,
no hacen un análisis, un comentario. Claro, no es al final, claro, una fuente tras otra citar nada más. Claro, no, hay que reflexionar y ver qué te sirve, ¿no? Para ti, como para poder también reflexionar del tema que quieres tú desarrollar y si tienes que hacer alguna propuesta, ¿no? Sí, así es. Doctora, ¿y sobre las variables? Justo, ¿no? La variable concebida como tal es justamente llevada a una medición, ¿no? Se llama variable porque yo puedo estudiar el liderazgo como variable o como categoría de análisis. Si yo la propongo como variable, ya estoy entrando en un diseño metodológico que me va a llevar a una medición, a determinar una medida, porque la variable, el nombre lo dice, ¿no? Varía. Ese problema que he transformado le he dado ese manto de referencia metodológica de variable, entonces voy a utilizar técnicas, instrumentos que me van a permitir hacer procesos estadísticos probablemente, ¿no? De acuerdo a los objetivos. Esa es una variable, ¿no? A diferencia de lo que es una categoría, que no necesariamente, ¿no? No estamos hablando de procesos de medición estricta, ¿no? Claro, una investigación cuantitativa y cualitativa. En algunas universidades, por ejemplo, dicen no, preferimos la cuantitativa y no la cualitativa. Pero a veces también puede haber una mixtura de ambas, ¿no? Sí. Cuéntanos, explícanos un poco más sobre este tema de este tipo de investigaciones. Ese es un conflicto permanente, sobre todo aquí en nuestro país, ¿no? Donde estamos, bueno, yo no diría todas, ¿no? La gran mayoría de universidades tenemos históricos de variables, ¿no? De cuantificaciones, de metodologías cuantitativas, ¿no? Y lo cualitativo exige, pues también, hay que entender también la otra parte de nosotros, de nuestro contexto y cultura, ¿no? Investigar exige lectura, tiempo, reflexión, y de cara a nuestra práctica actual, profesional, familiar, en lo cotidiano, no nos estamos disponiendo de esa dimensión muchas veces. Imagínense para hacer un proceso investigativo. Entonces, la investigación cuantitativa como que ha sido la que ha predominado en mucho tiempo y sigue en algunos espacios más que en otros, ¿no? Hay algunos otros espacios que se están disponiendo mejor a investigación cualitativa, pero tiene que ver también con cambiar también estas formas de enseñar, ¿no? La metodología, de no de frente decir que es una variable, ¿no? Sino que el mismo estudiante o los estudiantes en el curso de metodología descubran desde su paradigma cómo quieren estudiar ese problema. Si darle el sombrerito, ellos van a poner el sombrerito para verlo como variable o como una categoría de análisis, ¿no? Más cualitativa. Es que eso debería decidirlo el estudiante, el tesista, no el asesor. Ahí viene el pensamiento crítico extendido. Lo que les decía, ¿no? Desde la escuela, si te enseñan a ti a decidir, al comienzo, al final, pues tú vas a decidir porque tienes un eje paradigmático, porque tienes una disposición ya, cognitiva incluso. Entonces, la investigación cuantitativa tiene procesos mucho más sistemáticos, estructurados, muchas más certezas. Por eso es que muchas veces en espacios académicos la tenemos porque nos organiza mejor. Pero la cualitativa nos dice de ir hacia adelante, de ir hacia atrás, de que el título no va a ser siempre el mismo. Entonces imagínense las resoluciones que una universidad tendría que producir para estar en ese, cambiar el proyecto y el nombre. Ha pasado muchas veces eso, ¿no? Entonces estamos hablando de procesos mucho más flexibles por parte de las universidades, ¿no? De disponer de repente ya no un título exacto en un proyecto de tesis, sino hacer de pronto una consideración más general del estudio y luego ya en la tesis, cuando esté concluida, de repente ahí sacar una normatividad de cierre para que tesista vea todo un proceso, ¿no? En el caso de que sea sobre todo una investigación cualitativa. Entonces, está pasando eso, ¿no? La investigación cuantitativa está posicionada por esas razones, no estamos entrando en procesos más profundos en relación a lo que implica una investigación cualitativa, que es reflexión, es todo lo que le estaba diciendo, ¿no? Argumentación plena. Pero creo que también ahí hay un factor importante, ¿no? ¿Quién es tu asesor de tesis y quién lleva también el curso de tesis? ¿No? Porque muchas veces de repente no tienes la fortuna, digamos, de tener un buen guía, sobre todo cuando hay profesionales que han obtenido el título por examen de grado y no han hecho antes una tesis o una investigación o un artículo científico, por ejemplo, ¿no? Así es. Miren, esa es una... ayer yo estaba en un evento, ¿no? Un poquito un paréntesis, que es la conferencia regional de educación superior para América Latina y el Caribe, ¿no? Que se está dando en este momento. Yo de aquí tengo que ir para allá, ¿no? Y esta conferencia
una de las cuestiones, uno de los lineamientos es la formación docente, pero ya un poco de cara al docente que tenemos ya, ¿no? Y los metodólogos somos, ¿no?, quienes ya estamos aquí ejerciendo ese rol. Entonces, esto es para pensar, ¿no?, para repensar nuestra práctica como metodólogos, para disponernos a no necesariamente mostrar una pedagogía de cara a la especialidad que tenemos, sino empezar a revisar nuevas formas y entender, ¿no?, atrevernos, conformarnos en comunidades, en intercambios, para ver las metodologías de otra manera. De esa forma ya el alumno pues va a tener esa posibilidad, ¿no?, también. Entonces, no se trata de que las personas que estamos ya no tenemos que estar, sino que tenemos que disponernos a algo distinto y de manera no individual, sino en colectivos.